Nosotros sabemos por la historia, por la vida de los santos, la cantidad de veces que el demonio de una u otra manera ha querido combatirlos. Hay santos que el demonio ha hecho de todo para que no nazcan. Sabemos, por ejemplo, por la historia, en biografías como la de San Juan Pablo II, que inclusive hubo hasta intentos de abortarlo. El demonio como que sabe quiénes le van a hacer la vida más difícil. Y por eso trata de hacer la vida lo más difícil posible. Desde niños son perseguidos, son marginados, padecen graves enfermedades inexplicablemente o constantemente. Curioso que la mayoría de santos tienen una salud bastante precaria y muchos pues se dudaba que llegaran a la edad adulta justamente por esta mala salud. Pero también en la infancia de muchos santos vemos periodos de gran valentía, por ese arrojo, por esa entrega, por esa lucha contra el demonio, no importa cómo sea, buscando cualquier recurso a su alcance, inclusive como el propio San Juan Bosco, pues que intenta ser de payaso, de saltimbanqui, de acróbata, de mago, con tal de ganarse a sus amigos y vecinos para Dios. Pues bien, en esta lucha constante contra el demonio no están solo las tentaciones. Cuando el demonio no puede hacer caer a un santo, llega inclusive a la parte física. Mostrarse físicamente como otra persona para hacerle caer. Y cuando no lo logra, pues incluso atacarle físicamente, como ha pasado con santos como el Padre Pío, que tenía un gran perro que lo perseguía y lo atacaba de niño, o Santa Gema Galgani, o pues San Andrés Beset, por ejemplo, que llegaron a luchar cuerpo a cuerpo con el demonio, con San Juan María Vianney, etcétera, etcétera. Pues teniendo en cuenta pues las revelaciones de los santos y de muchos místicos, lo que nos dice la historia de los santos y también el Antiguo Testamento en la Biblia, pues bien perfectamente podríamos nosotros sacar esto para tener un poquito de lógica, ¿verdad? Y alguien diga, no, pues eso se lo está inventando. Pues no, tenemos la historia. Tenemos en esta historia sagrada, en el Antiguo Testamento, el caso, por ejemplo, de cómo David se preparó para matar a Goliat. Pues bien, pues dice que él, cuando niño, tenemos en cuenta que David cuando se enfrenta con Goliat es un niño, y él también se había enfrentado con lobos y con osos para defender las ovejas, porque era pastor y tenía que matarlo. Ahí afinó su puntería. Y luego, pues, esto le sirvió para matar a Goliat. Dios le fue preparando por este medio. Pues bien, ya sabemos pues que San José tuvo que nacer en un hogar en el cual fue un regalo de Dios. El demonio no quería que naciese. Entonces hizo que sus padres padecieran una esterilidad preternatural, causada no por efectos naturales, sino por el propio demonio. Luego, pues, la envidia de aquellos que sabían que al nacer un legítimo sucesor del trono de David, ellos perdían toda esperanza de hacerlo. Luego, pues también de mucha incomprensión de vecinos y demás personas, pues al verle sus actitudes, sus posturas distintas a las del resto de personas. Normal, lo que ahorita diríamos bullying, que muchas veces es por obligar al mal a la persona porque tú eres diferente. En esta sociedad actual, y especialmente aquel que es diferente por su virtud, no le gusta tolerarle de ninguna manera. Pues bien, aquí continuando con nuestras meditaciones, nos comenta aquí dos aspectos interesantes. Primero, la lucha humana, donde Dios prepara para la espiritual, y luego la lucha espiritual, el huir de las ocasiones. A veces es necesario enfrentar y a veces es necesario huir. Con el paso del tiempo, la furia del demonio contra San José fue creciendo. De muchos modos, el maligno intentaba matarlo, ya que no podía y no pudo evitar su nacimiento. En cierta ocasión, poco antes de cumplir los 14 años, paseaba por el campo con algunos niños, hijos de los pastores que cuidaban los rebaños de su padre. Recordemos que Jacob, el padre de José, era una persona que tenía mucho dinero y muchas tierras. Y que él, San José, al morir su abuelo, pues al ser legítimo sucesor, pues le había heredado muchas tierras a él, aún siendo niño. Con la que él, siendo niño aún, pues pudo inclusive ayudar a mantener a otras personas de su familia que estaban en una situación menos favorecida. Entonces tenía empleados. Él estaba acostumbrado como jefe de la casa de David, pues aún desde niño, a ejercer un cierto poder, una cierta autoridad con otras personas.
A esos niños les gustaba jugar como es normal a su edad, simulando luchas y guerras, y como estaban al servicio de la casa de David, representando el duelo de este con Goliat. El gigante filisteo era figurado por dos de ellos, uno montado sobre los hombros del otro. San José asistía al juego con alegría, aunque un tanto distante. Una persona analítica, una persona que está acostumbrada a meditar, pues normalmente no le gustan este tipo de juegos, así que pueden ir en simplemente perder la cabeza o simplemente por pasar el tiempo. Le gusta analizar todo y a veces por eso pues tomar una cierta distancia, aunque no sea algo netamente pecaminoso. De repente aparecieron algunos lobos. Los niños se quedaron paralizados de miedo, temiendo que los animales avanzaran, pero pronto se dieron cuenta que la atención de las fieras se concentraba casi completamente en San José. Mientras sus compañeros palidecían de pavor ante el peligro, José, queriendo defenderlo, se llenó de arrojo, dispuesto a impedir que alguien fuese herido. Y tan intrépido se mostró que ni siquiera se le pasó por la mente la idea de que él mismo podría sufrir algún daño. Uno de los lobos se adelantó, seguido por los demás. San José entonces le salió al encuentro con un trozo de madera que cogió del lugar. Otro niño intentó ayudarle, pero en la lucha no consiguió grandes logros. Era el santo quien conseguía dominar a las fieras, con movimientos muy ágiles, girando, saltando, evitando los ataques de los lobos, golpeándoles a su vez con energía. La lucha fue rápida, pero la escena de los animales huyendo ante la fuerza y destreza del niño se les quedó grabada en la memoria a los demás pastorcitos. Aquel era el verdadero hijo de David, nacido para el combate y dispuesto a enfrentar sin temor las dificultades más terribles. Claro, tenía que prepararse para lo que venía. El custodio del Redentor no iba a ser un pusilánime inútil que no sabía ni siquiera cómo defenderse él mismo. Tenía que defender a la Sagrada Familia de enemigos físicos y espirituales también. Dios le tenía que ir preparando, tenía que ir demostrando su valía. Los que presenciaron el impresionante episodio guardaron con veneración la vara que usó San José en la lucha contra los lobos, comentando entre ellos si él no vendría a ser un nuevo David para el pueblo de Israel. En aquella ocasión José no llegó a darse cuenta, pero aquellos animales voraces habían sido enviados por el demonio para matarlo. Los lobos aún volvieron a aparecer durante sus retiros en lo alto de la colina, pero ya no se atrevían a atacarlo. Acechaban de lejos, intentando amedrentarlo. Solamente en la última etapa, antes de marcharse de Belén, San José comprendió que se trataba de demonios, pero eso únicamente hizo que aumentara su valentía ante las fieras. A lo largo de su vida, tendría que sufrir otras embestidas de animales, como sucedió durante la huida a Egipto. Durante su adolescencia, la convivencia con sus primos, en su mayoría mayores de edad que él, se desveló ante la mirada inmaculada de San José la fealdad de un pecado hacia él que jamás experimentó la menor inclinación de la voluntad o de la sensibilidad. La impureza, los pecados de la carne. No digo, tengo que aclarar porque muchas personas decir solo impureza, pues ya lastimosamente no entienden. Ahorita pues estamos en un mundo que es demasiado descarado para hablar. En aquel tiempo la inmoralidad se extendía entre los judíos de modo encubierto, pero no menos diabólico. En aquel tiempo, que no será ahora. En cierto momento, por envidia hacia San José, aquellos niños decidieron perderlo, instigados por el demonio, procuraron tratar temas indecentes en su presencia. San José de pureza incomparable, no habiendo en los cielos un ángel que se pueda asemejar a él. Por eso tan pronto como notaba las primeras insinuaciones, a veces atacar, pero en este caso, huía del ambiente, se iba para no caer en tentación. Como ellos sabían cuál era la colina que solía frecuentar, vio que no le convenía quedarse solo por allí, por el riesgo de que se le preparase alguna ocasión de pecado o que le fueran a golpear en esta vez, como hacen muchos a veces a la fuerza. ¿Cuántos jóvenes caen a la fuerza porque les hacen trampa, le hacen encerronas, cuántos y cuántas mañas el demonio consigue y cuántos secuaces tiene, lastimosamente? Fue entonces cuando encontró otro lugar cerca de Belén donde podía contemplar el cielo y estar a solas con Dios y evitar cualquier ataque contra la pureza, su refugio contra la pureza.
o mejor dicho, su refugio de la pureza. ¿Cuál es tu refugio de pureza? ¿Qué haces en tu refugio de pureza para no caer en los pecados de la carne y en tentaciones? Aquel sitio nuevo fue para San José el refugio de la castidad. Era un pequeño conjunto de cuevas más o menos espaciosas, en la que podía desahogar su corazón con Dios, implorándole que pusiera fin a la situación lamentable, no solo de sus primos, ojo, sin envidia y sin resentimiento, con deseo de verdadera conversión. Esto es lo que hace alguien que verdaderamente ame a Dios, sino de buena parte del pueblo elegido. Allí pues suplicaba al divino vengador que hiciese cesar las ofensas contra su suprema majestad. Años más tarde, cuando la Sagrada Familia subió a Belén para el censo del César Augusto y San José se dio cuenta de que no podía llevar a María a un alojamiento cualquiera, el primer lugar que le vino a la memoria ante el inminente nacimiento de Jesús fue el refugio de castidad. De hecho, era este lugar adecuado, donde el Hijo de Dios podía venir al mundo con la discreción y el recato necesarios. Fue también el único lugar digno de hospedar a los esposos virginales, en cuyo seno nacería, por obra del Espíritu Santo, el Virgen por excelencia, pues allí jamás se había cometido pecado alguno. ¿Hay algún lugar de tu casa donde nunca se ha cometido ningún pecado? ¿Hay algún lugar de tu casa, por el contrario, es tu refugio de pecado? Pues mucho cuidado. Pero si has caído en la batalla, no te desanimes. Pídele la gracia a San José. Pídele que Él te ayude, especialmente si quien me está viendo es un joven, es un niño, que ya empieza a ver estos problemas, que empiezan a presionarle con esto, a no caer y a poder vencer con la ayuda de Dios y la intercesión de nuestro Santo Patriarca. San José Castísimo, ruega por nosotros.